¿Quieres dar un toque profesional a tus vídeos sin gastar en programas caros? Hoy te voy a mostrar cómo crear tercios inferiores animados increíbles, como ves en pantalla, usando Kdenlive, un editor totalmente gratuito. Quédate conmigo porque al final de este tutorial dominarás una técnica que hará que tus proyectos luzcan como si los hubiera hecho un profesional. Como siempre, lo que te muestro aquí son solo ejemplos que te pueden servir de base para desarrollar tus propias creaciones. Te animo a experimentar para encontrar nuevas fórmulas. Y para comenzar vamos a nuestro editor para ver una primera forma de hacer esos tercios inferiores, lower thirds o cartelas. Yo tengo un clip de muestra simplemente para que sirva de fondo, el cual voy a arrastrar a la línea de tiempo. Aumentamos el zoom de la línea para tener mejor visión. Clicaremos con el botón derecho del mouse sobre la zona de medios y en el submenú elegiremos el crear un clip de color. Antes de darle a aceptar, podemos escoger el color que más nos guste para nuestro tercio inferior. El siguiente paso será arrastrar el clip creado a la línea de tiempo, pero verás que ocupa todo el espacio del visor, ya que, por defecto, se crea a tamaño de nuestro proyecto. Le acortaremos un poco la duración y voy a buscarle el efecto de transformación, el cual le aplicaré encima. Ahora, al clicar sobre el clip, nos aparecerán los ajustes del efecto transformación. Y además, al clip de color le ha aparecido unos tiradores de los cuales nos podemos hacer servir para facilitar el ajuste de tamaño, aunque, como puedes ver, intenta mantener su proporción. Para que esto no sea así, debemos ir a sus ajustes y marcar la casilla de distorsionar. Con ello se ajustará automáticamente a la forma que hayamos creado con los tiradores. Para darle una animación, nos vamos al pequeño timeline que tiene el efecto de transformación y nos moveremos un poco hacia adelante. Allí crearemos un nuevo fotograma clave. Ahora nos movemos casi al final del timeline y marcaremos otro fotograma clave. Entre uno y otro será el tiempo que el tercio inferior estará inmóvil. Nos posicionamos ahora al final del timeline y arrastrando del tirador de la derecha haremos que se encoja todo el rectángulo. Se nos habrá creado otro fotograma clave. La anchura no nos permite ponerlo a 0 para que desaparezca totalmente. Debe ser un fallo de programación, pero lo pondré a 1 para que se vea lo mínimo. Nos posicionamos y seleccionamos ahora el primer fotograma y repetimos la operación de llevar el tirador al inicio del rectángulo y modificamos su anchura a 1. Comprobemos ahora la animación que hemos obtenido. Está bien, pero hay que mejorarla. Seleccionaremos el fotograma clave inicial y cambiaremos su interpolación a suave. Comprobamos que los demás keyframes están también como interpolación suave. Volvemos a clicar con el botón derecho del mouse sobre la ventana de medios y ahora escogeremos Crear título. Crearemos el texto que queramos y tras seleccionar fuente y tamaño podemos posicionarlo centrado con nuestro rectángulo. Ahora, por hacerle un efecto diferente, vamos a activar la función de máquina de escribir, con lo que el texto irá apareciendo letra a letra. Ya podemos darle a Crear título. Se nos crea en la ventana de medios un clip con este texto y debemos arrastrarlo a la línea de tiempo. Pero para ello deberemos insertar una nueva pista de vídeo por encima de la anterior, ya que Kdenlive no lo hace automáticamente. Ahora sí, arrastramos el texto a la pista superior. Debemos poner el clip algo adelantado para que comience la animación una vez que el rectángulo ya esté desplegado o haya iniciado la animación. También deberemos comprobar cuando comienza el repliegue del rectángulo para que no pille nuestro texto y nos quede sin fondo. Podemos añadirle al clip de texto un efecto de transformación para jugar con la opacidad, haciendo que se desvanezca antes de que se repliegue el rectángulo. Desde luego vosotros podéis jugar con las animaciones que queráis y añadirles efectos. Esto es solo una muestra sencilla, pero ahora veremos otra forma de hacer los tercios inferiores. Dispongo del mismo clip para ponerlo de fondo. En esta ocasión nos vamos directamente a nuestro editor de títulos. Podréis comprobar que en la herramienta de títulos también podemos crear elementos gráficos como rectángulos, así que crearemos uno. Le cambiaremos el color.
Y otra posibilidad que tenemos desde esta herramienta es la de importar gráficos, con lo que importaré el logo de Instagram. Deben ser gráficos PNG, para que tengan un fondo transparente. Desde aquí podemos modificar su tamaño. Lo posicionamos donde queramos y ajustamos si es necesario. Ahora le añadiremos un texto. Podemos cambiar fuente, tamaño y color, incluso añadirle sombra. Terminamos de ajustar y le damos a crear título. Ahora tenemos nuestra cartela en un solo clip, con lo que la animación que hagamos será de todos los elementos que la compongan. Arrastramos el clip de fondo a la línea de tiempo. Ahora podemos arrastrar nuestro título o cartela. Le añadiremos el efecto de transformación. Lo posicionaremos. Posicionamos el cabezal de reproducción donde queremos que se quede fija la cartela y ahí creamos nuestro primer fotograma clave, que me iré a cambiar su tipo por interpolación de rebote entrante. Me voy casi al final del timeline y añado otro fotograma clave que pondré como rebote saliente. Me posiciono ahora al final del timeline y creo otro fotograma clave y ahora desde sus valores de X muevo el tercio inferior a la izquierda hasta que desaparezca. Voy a poner este fotograma como rebote entrante. Voy a posicionarme ahora al inicio, al primer keyframe, lo activo y voy a modificarlo como rebote saliente. Y a su valor de posición X le pongo el mismo valor del último fotograma, menos 360, con lo que desaparece de nuevo de la pantalla. A ver cómo ha quedado esto. El último rebote parece estar bien, pero el de inicio se ve algo raro. Cambiaré su interpolación. Veo que el primer fotograma había quedado como lineal. Lo pondré en suave. Me voy al segundo que dejaré como rebote entrante. Voy al tercero y veo que está en rebote saliente, lo cual dejaré igual. Y el último lo cambiaré a suave. Veamos ahora. La animación inicial no hace nada especial y la segunda parece haber mejorado. Hago un tercer intento. Pongo el primer keyframe como rebote saliente, el segundo como suave. Veamos si mejoró. Ahora sí parece que he conseguido un rebote de inicio y otro de final. Es una animación más original. ¿Os gusta? Si además queréis seguir conociendo y aprendiendo Kdenlive, os dejo por aquí un par de vídeos que os pueden ayudar. Yo os espero en la próxima publicación. Os deseo lo mejor y os agradezco que hayáis visto este vídeo. Un saludo amigos. Chao.